Hay un instante en la vida de todo guerrero donde el ruido del mundo se transforma en caos, donde las voces externas se vuelven tan fuertes que comienzan a destruir la paz interna, donde cada provocación, cada conflicto y cada ataque emocional buscan arrancarte del centro de ti mismo. Pero también existe un secreto, un conocimiento antiguo escondido entre las sombras de la historia, un principio que solo los que caminan el sendero de la disciplina pueden comprender. Ese secreto perteneció al hombre que jamás fue derrotado, Miyamoto Musashi. Y aunque vivió hace siglos, su enseñanza continúa siendo la respuesta que estás buscando hoy. La calma en medio del conflicto no es casualidad, es un arma. Una más poderosa que cualquier espada forjada por manos humanas. Y si prestas atención ahora, verás cómo ese mismo poder puede convertirse en tu mayor ventaja. Dicen que la batalla más peligrosa no se libra contra un enemigo externo, sino contra el desorden emocional que llevas dentro. Musashi entendió esto desde muy joven. En un Japón donde la vida podía desaparecer en un solo segundo, él descubrió que no era la fuerza bruta lo que determinaba al vencedor, sino el control absoluto de la mente. Mientras otros samuráis dejaban que su corazón latiera con furia antes de un duelo, Musashi permanecía tan sereno que sus enemigos comenzaban a dudar de sí mismos, incluso antes de desenvainar la espada. Él decía que el verdadero combate no era físico, sino mental, que cuando los demás reaccionaban, él observaba, que mientras otros gritaban, él respiraba, y es precisamente ahí donde comienza la lección. Porque cuando alguien te ataca verbalmente, cuando te desafían, cuando alguien busca sacarte de tu centro, tu cuerpo se transforma sin que lo pidas. Tus músculos se tensan, la sangre sube, tu mente se nubla y te conviertes en prisionero de una emoción que no pediste sentir. Irak, frustración, miedo. Todo eso aparece sin permiso. Pero Musashi descubrió algo sorprendente. Si logras crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces, recuperas el control. Por eso él jamás decía, estoy enojado, sino, estoy sintiendo enojo. En esas simples palabras había una puerta de salida, una distancia que le permitía ver sus emociones sin convertirse en ellas. La emoción pasaba frente a él como una nube pasajera. No se aferraba, no la alimentaba, no la empujaba. Simplemente la dejaba existir sin obedecerla. Y ese pequeño espacio mental se convertía en un océano de calma. Imagínalo así. Estás frente a alguien que busca provocarte. Sus palabras son cuchillos. Su actitud es fuego. La conversación sube de tono y todo dentro de ti quiere defenderse, atacar o gritar, pero entonces recuerdas a Musashi. Respiras. Observas la emoción sin actuar desde ella. Reconoces que sientes ira, pero eliges no usarla. En ese instante, la otra persona pierde el poder sobre ti. Porque quien controla su interior, controla el conflicto, y ese es el primer secreto del guerrero invencible, la distancia emocional. Pero Musashi no se detenía ahí. La calma no era suficiente. Él sabía que para no caer en el caos, había que anticiparse a él. Lo llamaba conocimiento previo. La capacidad de prever los movimientos del oponente antes de que siquiera sucedan. No era magia, era observación profunda. Los humanos, bajo presión, siempre siguen patrones repetidos. Cuando alguien está enojado, usa las mismas palabras. Cuando alguien tiene miedo, se mueve igual. Cuando alguien quiere manipularte, repite conductas. Musashi estudiaba esto con obsesión, porque entender a los demás le permitía mantenerse un paso adelante. Por eso derrotó a Sasaki Kojiro antes de pelear. Llegó tarde a propósito, sabiendo que la impaciencia de su rival sería su debilidad. Talló una espada más larga porque sabía exactamente cómo reaccionaría Kojiro al verla. Ese duelo se ganó antes de comenzar. Y tú puedes aplicar lo mismo hoy. Antes de entrar en una conversación difícil, pregúntate, ¿qué siente esta persona? ¿Qué quiere realmente?
¿Cómo suele reaccionar? Con solo responder eso, la sorpresa desaparece. Y cuando no hay sorpresa, no hay caos. La anticipación te da control y el control te da calma. Por eso Musashi nunca era arrastrado por la tormenta. Él ya sabía dónde estaba el ojo del huracán. El tercer secreto es quizás el más simple, pero también el más poderoso: la respiración estratégica. Musashi decía que la respiración es el puente entre la tierra y el espíritu. Cuando alguien tiene miedo, su respiración se vuelve corta. Cuando alguien está furioso, su respiración es irregular. Y cuando la respiración cae en desorden, la mente cae con ella. Por eso, antes de un duelo, Musashi tomaba una sola respiración profunda. Inhalaba por 4 segundos, retenía un instante y exhalaba por 6. Solo eso. Pero ese pequeño gesto reiniciaba su sistema interno, borraba la tensión y le permitía pensar con claridad absoluta. Hoy, la neurociencia confirma lo que él sabía hace siglos. La respiración lenta activa la calma. La respiración rápida activa el caos. Respirar así te convierte en dueño de tu estado mental. Y si eres dueño de eso, eres dueño del conflicto. El cuarto secreto: acción con propósito. Musashi jamás actuaba desde la emoción. Nunca movía su espada por orgullo o impulso. Todo lo hacía con un propósito claro. Y cuando conoces tu propósito, el caos no te desvía. En una discusión, en un problema, en un malentendido, siempre pregúntate: ¿qué quiero lograr aquí? ¿Quiero herir? ¿Quiero demostrar algo? ¿O quiero resolver, proteger mi paz, avanzar? Ese propósito se convierte en tu ancla emocional. Te mantiene firme cuando las olas del conflicto intentan derribarte. Musashi sabía algo que muy pocos entienden. La victoria más grande no es derrotar al otro, es no ser derrotado por ti mismo. No perder el control, no caer en la trampa de la reacción impulsiva, no dejar que tu interior sea gobernado por lo externo. La verdadera fuerza no está en la espada, sino en la mente que la sostiene. Y cuando dominas tus emociones, tu respiración, tu anticipación y tu propósito, el mundo deja de intimidarte. Las situaciones dejan de controlarte. Y descubres algo increíble. La mayoría de los conflictos que antes te destruían ya no te afectan. Simplemente se disuelven. Porque el guerrero más poderoso no es el que destruye, sino el que permanece en equilibrio mientras todo a su alrededor se desmorona. Ese era Musashi. Y ese puedes ser tú. Si nadie te entiende, si el mundo te provoca, si el caos te toca la puerta, recuerda esto: estás siendo moldeado, estás siendo probado, estás caminando por el mismo sendero que recorrieron los maestros. La calma no es debilidad, la calma es poder, la calma es estrategia. La calma es la victoria antes del combate. Pero hay algo más profundo aún, algo que Musashi comprendió cuando dejó de ser simplemente un guerrero y se convirtió en un maestro de sí mismo. Él entendió que el conflicto no siempre viene de afuera. A veces nace dentro de ti, en el silencio de tu mente, cuando nadie te mira. Son esos momentos de duda, de cansancio emocional, de frustración silenciosa, donde sientes que todo avanza menos tú. Y es en esos momentos que Musashi hablaba del vacío, un espacio interno donde nada parece tener sentido, pero donde, paradójicamente, todo comienza a tomar forma. Porque dentro del vacío, lejos del ruido, puedes escuchar lo que nunca escuchas cuando estás distraído. Tu verdadera voz. Musashi decía que un guerrero no puede conocerse mientras está rodeado de distracciones. Por eso se retiraba a las montañas, a los caminos solitarios, a los templos silenciosos. No para escapar del mundo, sino para encontrar la claridad que el mundo le quitaba. Ese tipo de silencio no es ausencia de ruido, sino presencia de uno mismo. Y eso, hoy en día, es más necesario que nunca. Porque vivimos rodeados de notificaciones, comparaciones, opiniones ajenas y presiones constantes. Vivimos en una guerra invisible donde la espada ya no es física, pero las heridas sí lo son. Y Musashi sabía
que no puedes ganar guerras externas si estás perdiendo la guerra interna. En una de sus reflexiones más profundas, Musashi escribió: en el corazón de la batalla no busques la victoria, busca la claridad. Esto parece extraño a primera vista, pero es la clave de todo. La claridad te permite ver dónde estás, qué estás sintiendo y hacia dónde te estás moviendo. Sin claridad, reaccionas. Con claridad, eliges. Sin claridad, te ahogas en emociones. Con claridad las navegas. Sin claridad los demás te controlan. Con claridad tú controlas el mundo. Y hay algo curioso. Cuando comienzas a desarrollar esta claridad interna, la energía de las personas a tu alrededor cambia. Es como si pudieran sentir que ya no eres manipulable, que ya no reaccionas como antes, que tus emociones no están al alcance de sus provocaciones. La gente comienza a tratarte diferente porque tú comienzas a ser diferente. Y eso no es ego, es evolución. Musashi no se convirtió en un mito por ser invencible con la espada, sino por ser invencible en espíritu. No conquistó enemigos, conquistó sus impulsos, sus temores, sus heridas, sus sombras. Había otro principio que Musashi practicaba sin decirlo explícitamente: la lentitud consciente. Antes de tomar cualquier decisión importante, él movía todo su ser con calma. No porque fuera lento, sino porque entendía que quien se mueve desde la prisa, se mueve desde el miedo. La prisa es la hija del pánico, la calma es la hija del dominio. Y cuando caminas lentamente en medio del caos, tu sola presencia intimida a la tormenta. En un mundo que te empuja a reaccionar inmediatamente, ser lento, consciente y deliberado, es una forma de desobediencia espiritual. Es un acto de poder. Piensa por un momento en tus propios conflictos. Todos tenemos uno. Una relación tensa, un trabajo difícil, una discusión repetida, un comentario que nos hiere, una situación que nos incomoda. ¿Cuántas veces has sentido que perdiste el control por un segundo y ese segundo arruinó todo? Un mensaje enviado con rabia que no deberías haber enviado. Una palabra que salió sin pensar. Una decisión tomada desde la impulsividad. Un silencio que se volvió grieta. Cada uno de esos momentos era una batalla interna que no supiste ver a tiempo. Musashi nos enseña a identificar esos segundos antes de que ocurran. Él decía: el que ve primero, vence primero. Y no se refería a ver al enemigo físico, sino al enemigo interno. A esa emoción que se enciende antes de que tu boca hable, a ese pensamiento oscuro que aparece antes de que actúes, a esa tensión invisible que sube por tu pecho antes de que todo estalle. Si puedes ver eso, puedes cambiarlo. Y si puedes cambiarlo, recuperas el control que creías perdido. Pero aquí está lo más poderoso. La calma no siempre significa permanecer quieto. A veces la calma es moverte con una precisión tan perfecta que parece inevitable. Musashi era capaz de ejecutar movimientos mortales sin perder su serenidad. Su mente y su cuerpo eran uno solo. Y esa unidad es el verdadero secreto. Cuando tu mente va en una dirección, tus emociones en otra y tu cuerpo en otra distinta, entras en conflicto contigo mismo. Pero cuando todas tus partes se alinean, tu fuerza se multiplica. Imagina por un momento vivir así. Tomar decisiones con claridad, hablar con intención, moverte sin ansiedad, enfrentar discusiones sin perder la compostura, atravesar problemas sin quebrarte. Esto no te convierte en una persona fría, te convierte en una persona sólida, te convierte en alguien que inspira respeto, alguien difícil de manipular, alguien que no se derrumba ante la presión, alguien que piensa antes de actuar, respira antes de responder, observa antes de reaccionar. ¿Sabes qué palabra define a esa persona? Guerrero. Musashi decía que un guerrero verdadero no es el que conquista tierras ni el que gana duelos. Es el que nunca deja que su mente lo traicione. Y hoy, más que nunca,
El enemigo que más derrota a las personas no está afuera, está dentro. Es la ansiedad, es la comparación constante, es la inseguridad, es la necesidad de ser aceptado, es el miedo a no ser suficiente, es la presión de tener que demostrar algo. Musashi derrotó esos enemigos uno por uno, y por eso podía caminar con una paz que pocos entendían. Hay un momento en el camino donde dejas de luchar contra los demás y empiezas a luchar por ti mismo, donde dejas de reaccionar por impulso y comienzas a actuar desde tu propósito, donde dejas de vivir a merced del caos y comienzas a dominarlo. Ese es el punto donde la vida deja de sentirse pesada, donde los problemas ya no te quiebran, solo te entrenan, donde cada conflicto ya no es un castigo, sino una prueba, donde el silencio deja de asustarte y comienza a transformarte.